Hermanos, sean bienvenidos nuevamente al estudio de esta semana. Siempre es una alegría poder compartir juntos el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión, como lo hemos estado haciendo semana a semana, hemos llegado al libro de Salmos ya. Y qué alegría poder juntos ver varios de los aspectos importantes del trasfondo de este libro y poder también entender que este, siendo un libro de alabanza, de adoración al Señor, nos enseña cómo debe ser nuestro corazón también al momento de alabar al Señor. Antes de empezar, quiero invitarles que junto conmigo podamos orar. Oremos. Señor, gracias te damos por todas las bondades que tienes para con nosotros, Señor, y aún en estos tiempos en los cuales la incertidumbre del mundo, Señor, pareciera marcar el tono de la vida hoy en día. Pero nosotros confiamos en ti, Señor, conocemos que eres un Dios soberano, que está por sobre todo, Señor, y sobre todos, y que gobierna, Señor, en todo momento. Al estudiar tu palabra, oramos pidiendo que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, que en el libro de Salmos el día de hoy encontremos, Señor, puntos importantes que nos ayudarán a conocer mejor tu palabra y a acercarnos de una mejor manera la próxima vez que los leamos. Guíanos, Señor, que seas glorificado en estos minutos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a introducirnos en el libro y explicando un poco, en primer lugar, acerca de por qué se llama Salmos. Originalmente en el texto hebreo se le llamaba el libro de alabanzas, o bueno, básicamente alabanzas. Luego los rabinos le decían el libro de las alabanzas. Y ya en la traducción griega del Antiguo Testamento, quienes lo tradujeron en la Septuaginta empezaron a llamarle salmos. Y también ya en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en el libro de Lucas 20, versículo 42, ya se le llama el libro de los salmos. Entonces, vemos esa transformación. El verbo griego, de donde viene nuestra palabra salmos, quiere decir algo así como jalar o tañer, rascar las cuerdas, ¿no? Entonces eso nos demuestra de que siempre estos himnos, estos cantos iban acompañados de de un acompañamiento musical. El título entonces en castellano deriva del griego y se basa en este contexto que menciono. Los salmos constituyeron el libro de alabanzas o el libro de himnos del antiguo Israel. Y este libro, como entendemos en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, aún también en los salmos, y definen el espíritu que debemos tener y el contenido apropiado que debe tener la adoración. De los 150 salmos que existen, 116 tienen un título o tienen una cabecera que nos dan información acerca de varios aspectos, por ejemplo, acerca del autor. En el texto que citaba hace un momento, Lucas 20:42, aquí nos dice, ¿no? Que en el Salmo de David, y esta información la obtenemos de estos títulos que se le puso a los libros. También hay, por ejemplo, dedicatorias en estos títulos, las ocasiones por las cuales fueron escritos, el momento histórico en el que fue escrito. También hay una dirección litúrgica o también direcciones musicales. Las direcciones musicales no son precisas hoy en nuestro tiempo, no se tiene idea porque no se conservó el significado de cada una de estas instrucciones. Yéndonos ya a los autores o al autor, podemos decir primariamente el autor, al ser el inspirador, es Dios de todos estos salmos. Y ya en el plano humano, por lo menos son identificables 7 autores, aunque es probable que hayan existido más, de los cuales el que más resalta obviamente y el personaje destacado del libro de Salmos es David. A él se le atribuyen 75 de los 150, siendo por lo menos autor de la mitad del libro,
Pero también hay otros autores un poquito menos conocidos. Por ejemplo, los hijos de Coré son responsables de 10 de los salmos. Asaf contribuyó con 12. Y otros también son Salomón, que escribió por lo menos 2, y Moisés, que es autor también del Salmo 90. Y también se le atribuye un salmo a Etán y a Gemán. ¿Sí? Y los demás salmos, precisamente 48, son anónimos, aunque se cree que Esdras también pudo haber sido autor de algunos de los salmos anónimos. En cuanto al tiempo que cubren los salmos, es súper interesante que parten desde Moisés, el autor más antiguo, siendo el año aproximado el 1410 a.C., y registra eventos sucedidos en el periodo post-exílico, en el año en que los israelitas empezaron a regresar a Jerusalén, y esto nos lo cuenta el Salmo 126 específicamente. Entonces, desde Moisés hasta este periodo se cubre aproximadamente 900 años de la historia judía, siendo el libro que más tiempo tomó concretarse. El contexto histórico del libro podemos decir que es doble su escenario. Por un lado, se mencionan los hechos de Dios en la creación y también en la historia. Y por otro lado, también ya de manera más específica, la historia de los israelitas. ¿Sí? Históricamente, los salmos varían en el tiempo que están describiendo, yéndose desde el origen de la vida hasta, como mencionamos, el final de los salmos, el periodo post-exílico y el gozo que traía a los judíos el poder regresar a sus tierras, ¿sí? Regresando de Babilonia. Los temas que cubren es muy amplios, desde la honra celestial, ¿sí? La adoración celestial, hasta la guerra terrenal. Y varios de los datos curiosos, aunque menores, podemos decir que el Salmo 117, por ejemplo, es el libro que está marcando la mitad de las Escrituras. También encontramos el Salmo 119, que es el más amplio de las Escrituras. Y resumiendo entonces esta introducción, a lo largo de todas las edades, el libro de Salmos siempre ha conservado su propósito original, que es el de alabar a Dios y el de producir alabanza y también adoración adecuada delante del Señor. Podemos ahora pasar, como mencionamos, al personaje destacado del libro, el cual es el rey David, y nos muestra a David algo interesante en el libro que tiene que ver con el tema histórico y teológico. Siempre se mezcla el hecho de que hay un trasfondo terrenal, ¿sí? Describe mucha de la vida terrenal de los que escriben o del pueblo que está siendo descrito, pero también siempre está presente la vida espiritual, ¿sí? Entonces hay una realidad terrenal o temporal y también hay una realidad espiritual o que trasciende más allá del tiempo. Y aquí nos muestra que no se niega el dolor que día a día las personas que son descritas vivían, y ahí existían la oportunidad de expresar quejas, también confianza en el Señor, oraciones, alabanzas a Dios, y reconociendo por otro lado a Dios como soberano. A pesar de que hay problemas en el diario vivir, David sobre todo reconoce que Dios está al control y de que Él es quien gobierna su creación. Un salmo interesante que quisiera resaltar es el Salmo número 51. Y aquí podemos hacer un ejercicio interesante, que es el hecho de que la vida que David vivió y nos es descrita, por ejemplo, en los libros de Samuel, nos cuentan hechos históricos, pero los salmos nos cuentan los sentimientos del rey David. ¿Sí? El relato que es detallado en 2 Samuel 12, del 1 al 14, cuando es confrontado por su pecado por parte del profeta Natán, de parte de Dios. Entonces, en el Salmo 51 se registran
varias de las palabras que David nos dijo. Y vamos a irnos al Salmo 51 entonces, que nos dice lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, este nos sirve como un ejemplo para ver, y el resto de textos, que hay siempre la expresión histórica en los libros históricos, Samuel, Reyes y Crónicas, pero también está el relato del sentir en el corazón del adorador, en este caso David. Y también nos muestra un hecho interesante, que es el que el libro también recalca la pecaminosidad del hombre, no solamente del que se opone a Dios, sino también de los hijos de Dios en sus tropiezos ocasionales, ¿sí? Entonces recalca una de las doctrinas más marcadas en este libro, que es el pecado humano, pero también está la confianza en las misericordias y la provisión de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios es un punto súper importante en este libro, es reconocida en todo lado por el libro y no a expensas de la responsabilidad humana. Por eso, como leemos en el Salmo 51, David conocía que Dios era soberano, pero también era capaz de reconocer su propia maldad, no como viniendo de parte de Dios en sus decretos, sino como propia responsabilidad suya. Por eso él dice, en pecado he sido concebido, yo soy un pecador, ¿sí? Y nada Dios tiene que ver con mi pecado, y yo me acerco a Él para buscar su misericordia, ¿sí? Frecuentemente la vida parece estar fuera de control en los detalles que describen, las situaciones que ellos mencionan, y sin embargo los acontecimientos y situaciones siempre son entendidos a la providencia o a la luz de la providencia divina, como estando en el camino correcto en cuanto a lo que el Señor ha determinado en los tiempos que Él ha determinado. Bien, ahora pasando a un punto más adelante, vemos que en el libro de Salmos hay una constante descripción del carácter de Dios y la demostración del conocimiento por parte de los salmistas del acercamiento que ellos tenían de Dios y del conocimiento que ellos habían adquirido a través de su relación con Él. Y hay una constante descripción de quién es el Señor. Si podemos ir viendo, el carácter de Dios es mostrado como un Dios accesible, como un Dios que libera, como un Dios que es eterno, un Dios que es glorioso, es bueno, lleno de gracia, es un Dios grande, es santo, un Dios que no cambia, que es justo, bondadoso, y varios otros aspectos que podemos ver allí. Entonces, esto nos da una clara imagen de que para nosotros poder tener un acercamiento real delante del Señor, adorarle como Él desea, qué mejor que nosotros conozcamos quién es Él. Si la adoración es para la gloria de Dios, entonces conocerle tal cual es nos lleva a nosotros a adorarle de una manera correcta. Tener una idea equivocada de quién es Dios entorpece nuestra adoración, porque adoramos a un Dios que no conocemos. Entonces, esta también es la invitación que nos presenta el libro de Salmos mediante sus autores a profundizar en nuestro conocimiento de las características de Dios, que no son ocultas, que están abiertas delante de nosotros en sus escrituras. Bien, entonces ahora pasamos a los tipos de salmos. Eso nos da la idea entonces que no existe solamente un estilo de salmo o un tipo de salmo, sino que hay varios, y también diferenciar estos estilos o tipos nos van a ayudar a tener una lectura más adecuada. No todos fueron escritos con los propósitos iguales o en las circunstancias iguales, con el sentimiento igual.
Hay salmos que fueron escritos con melancolía, otros con alegría y con estilos y propósitos diferentes. Por ejemplo, hay salmos de lamento personal. Allí podemos ver los que encajan en esto. Y también existen de lamento grupal. Y estos expresan la necesidad que tiene el pueblo o el individuo de liberación de parte de Dios, ¿sí? Hay también salmos de acción de gracia, los cuales recuerdan también la bendición de Dios y expresan gratitud por sus bendiciones. También hay salmos que son denominados del tipo de coronación, que describen el dominio soberano de Dios sobre todas las cosas. Hay salmos también de peregrinaje que establecen un estado de adoración. Y también hay salmos conocidos como reales, retratan a Cristo como el gobernante soberano. Salmos que expresan sabiduría, que instruyen en la voluntad de Dios, y los llamados imprecatorios, que invocan la ira y el juicio de Dios en contra de los enemigos del rey, del salmista o del pueblo de Israel, que en muchas ocasiones los enemigos del rey también eran enemigos del pueblo. Ahora, pasando a la característica literaria más importante del libro de Salmos, se dice que es un libro de poesía por excelencia. Y cuando decimos que se trata de poesía, hay que decir que la poesía hebrea es muy distinta a la poesía castellana, la poesía que nosotros conocemos. Nuestra poesía en nuestro idioma suele estar marcada por el ritmo o por la métrica, pero la poesía hebrea está distinguida por los paralelismos que hay en la escritura o en la lectura, como suena. Y eso es súper importante cuando la leemos. Si ustedes se han fijado, cuando está escrito, suelen haber cierta forma en cómo son escritos los párrafos, y eso es una demostración de la poesía. Hay varios tipos de paralelismos. Por ejemplo, el primero es de sinónimos, que el pensamiento, como ustedes pueden ver ahí, de la primera línea vuelve a ser afirmados con conceptos parecidos, semejantes en la segunda línea. Por ejemplo, el Salmo 2.1 que vemos ahí, allí nos dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, allí vemos una idea expresada de dos maneras diferentes. El segundo tipo de paralelismo es antitético, que quiere decir que el pensamiento de la segunda línea se opone al de la primera. Y aquí tenemos el ejemplo del Salmo 1.6, que nos dice lo siguiente: ¿por qué Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá? Siempre hay esa oposición de pensamiento. Yo creo que es muy fácil recordar que hay muchos de este tipo de salmos o de frases en el libro de Salmos. El tercero se llama climático, y la segunda y líneas siguientes retoman una palabra o una frase importante y extienden un formato escalonado. Vamos a verlo, por ejemplo, en el Salmo 29, en el versículo 1 y 2, se muestra esta idea. Dice lo siguiente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, ahí vemos una expresión de paralelismo climático. Y el último es el llamado quiasmo, que forma unidades lógicas, como ustedes pueden ver, formando un patrón. Por ejemplo, nuevamente el Salmo 67.3 se forma un quiasmo. Hay ocasiones en que son mucho más extensos que esto, pero como ejemplo dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces vemos, estos son los paralelismos principales que hay en la poesía hebrea, pero hay otro que quizás no es tan común, pero también se marca, y es el
el que se suele hacer acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 119 es el que es más extenso y algo interesante es que se quiere dar a entender, una de las ideas es que se quiere cubrir el tema desde la A a la Z, utilizando nuestro vocabulario. Y también esto ayuda a que las escrituras se recuerden con mayor facilidad. Entonces vemos, estos son los estilos literarios que tenían los salmos, o que tienen los salmos. Ahora, queridos hermanos, hemos llegado a la sección final, en la cual yo quisiera resaltar aspectos que en el libro de Salmos encontramos en relación con el Señor Jesucristo. El primero son las profecías que se hacen en este libro con mención a Cristo. Y como podemos ver ahora, hay varias profecías de las cuales yo quisiera resaltar por lo menos tres por función del tiempo. La primera la encontramos en el Salmo 2, el versículo 7, que hace alusión al bautismo de Cristo, y estas son palabras que se cumplen en ese evento. Nos dice lo siguiente: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Sí? Entonces vemos aquí el cumplimiento casi literal de lo que el Señor Jesús escuchó y la gente que estaba junto a él en aquella ocasión. El siguiente texto es el capítulo 22, el Salmo 22, el versículo 1, y nos transporta a la crucifixión del Señor Jesús, y estas son palabras que se repiten en la boca del Señor Jesús y nos dicen lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces también aquí vemos la repetición del cumplimiento de esta profecía, y nos transportamos ya al Salmo 118, el cual nos muestra el cumplimiento en la boca de Pedro, él reconociendo el cumplimiento de esta profecía. El Salmo 118, el versículo 22, nos habla de que Cristo sería reconocido convirtiéndose en la piedra principal del ángulo. Eso lo encontramos aquí. Nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces vemos que aquí también hay una alusión al Señor Jesucristo. Y ahora, viendo a Cristo también en los salmos, podemos reconocer que se hace una anticipación de manera directa de la venida del Mesías y como rey, como salvador. Y también se hace una alusión a que el Mesías sería descendiente de David. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 18, el 20 y varios otros nos recuerdan esto. Y a Cristo también podemos verlo como el cumplimiento de lo que ejemplificaba David, ¿no? David siendo un tipo o una imagen de lo que Cristo sería, y siendo superado por Cristo como el rey de reyes. David siendo el rey modelo de los israelitas, pero Cristo siendo un rey fuera de cualquier estándar humano. Vemos que se cumple toda perfección en las manos del Señor Jesús, en su ministerio. También es mencionado en este libro como el sacerdote, según el orden de Melquisedec. También lo encontramos en el libro de Salmos. Y algunas de las profecías mesiánicas también apuntan al futuro, cuando los enemigos del Señor Jesús serán puestos por estrado de sus pies. Estamos nosotros aguardando que el cumplimiento pleno de esta profecía también llegue a darse en su debido momento. Queridos hermanos, este ha sido el breve estudio que hemos podido tener del libro de los Salmos. Es una alegría poder compartir con ustedes estos minutos, y el llamado que quisiera hacerles hoy es a que tengamos el mismo corazón que tuvieron estos hombres,
que supieron reconocer al Señor como quien Él era, digno de toda gloria, digno de todo honor. Y el llamado también es a conocer al Señor tal cual Él es, para que nuestra adoración primero sea una adoración informada, que mientras más conocemos al Señor, sus atributos, sus perfecciones, nuestro corazón va a parecerse más al de David, con el deseo de reconocer a un Dios tan grande. Mientras más le entendemos, más pequeños nos sentimos, más notorio es a nosotros nuestro pecado. Y eso es una alegría porque podemos depender más del Señor, reconocer más su grandeza, su misericordia, su amor y todas las bondades que Él ha tenido con nosotros. Queridos hermanos, les invito entonces a orar para que podamos concluir el estudio de hoy. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nos das la oportunidad de alabarte, Señor. Reconocemos nuestra indignidad, lo pequeños que somos, Señor, y aún más lo pecadores que somos. Y sabemos de que tú, Señor, no tienes comunión con el pecado. Te damos gracias porque en Cristo hemos sido limpiados, Señor, por su sangre hemos sido hechos nuevos. Y ahora nos acercamos a ti, deseando tener el mismo corazón que estos hombres que escribieron estas hermosas alabanzas y que permanecen hasta hoy, recordándonos, Señor, de que tú eres digno de toda gloria, de que te mereces todo el honor que el hombre pueda darte y mucho más, Señor. Te alabamos, te pedimos, Señor, nos des el gozo que viene solamente de adorarte a ti, reconocerte y darte el honor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós, hermanos.